Bienvenidos una vez más a Planet Talks, a este podcast de planetacademia.com. Hoy tenemos a una persona muy especial para mí. Es una persona con la que he pasado gran parte de mi vida, puesto que yo, aunque nací en Bilbao y me siento muy bilbaíno, he crecido y he pasado mi infancia y mi juventud hasta bastante adelante en Alicante, y es donde estamos hoy. De hecho, estamos en Punta Piedra, que es un restaurante estupendo donde se puede disfrutar con la familia y los amigos de una excelente comida y también de un espacio, además de recreativo, de ocio por la tarde, muy agradable, justo enfrente del mar, aunque tenemos un día ventoso en Alicante. Y días ventosos de estos vivimos con nuestro invitado de hoy también en mi infancia, puesto que para mí es como de la familia, es alguien con el que he crecido, con el que hemos compartido, pues aquí veníamos a dar clases de vela al tiro de pichón del Club de Regatas de Alicante. Y luego he visto cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido trabajando siempre en una línea, siempre con un nivel de perseverancia y un nivel de concentración y trabajo digno de admirar. Lo hemos visto sus amigos, su entorno familiar, cómo iba convirtiéndose en un referente y cómo pues hoy en día, a raíz de su trabajo con el luchador Ilia Topuria, pues se ha convertido en alguien famoso, ¿no? Podemos decirlo así. Tenemos a Aldo Martínez Pardo, al doctor Aldo, que es, además de otras muchas cosas, es el preparador físico de Ilia Topuria, como todos saben, pero además es licenciado en Ciencias de la Salud y el Deporte. Es también doblemente doctor porque ha hecho dos tesis doctorales, lo cual es de un enorme mérito. Eh, una de ellas fue en 2014, corrígeme si me equivoco, Aldo. Bienvenido, antes de nada. Bienvenido, es un placer. Bueno, te dejo terminar, Te hago mi dejo. introducción ahora. Muy bien. Em, bueno, Aldo hizo en 2014 la tesis doctoral sobre composición corporal con dos de mis profesores, con el catedrático de anatomía, el doctor Francisco Sánchez del Campo, y con el doctor Fernando Borrás de estadística, ¿verdad? Yo lo recuerdo mucho de la carrera, los dos me impactaron mucho. Y luego, en 2015, por la Universidad Católica de Murcia, por la UCAM, una tesis doctoral de nuevo sobre plataformas vibratorias, ¿no? Hoy en día es asesor deportivo, es escritor, yo diría que eres un referente y alguien que inspira cuando hablas, y es el preparador físico de muchos otros deportistas, como Raúl Albiol, como José Quiles, el boxeador olímpico, como también Cayetano Rivera, el torero. Es decir, siempre tiene muchos clientes de nombres famosos y además con generalmente con unas carreras y unas preparaciones físicas importantes. Entonces yo te voy a proponer, Aldo, un ejercicio. Vamos en esta conversación a intentar que nos ilumines un poco. Tú has llegado a un nivel enorme de preparación física o de conocimiento, mejor dicho, de la salud, conocimiento de la obtención de la salud a través del deporte. Y cuando me refiero a salud, me refiero a salud física, pero también a salud mental, ¿no? Y yo creo que es algo que hoy en día debemos siempre hacer mucho hincapié, porque sabemos hoy en día que gran parte de la población, y estamos hablando del primer mundo, es decir, de aquellos sitios donde mayor tasas de bienestar hemos alcanzado. Sin embargo, la salud mental está siendo bueno, una pandemia, como se dice ahora, realmente atroz, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que ese ejercicio que te propongo sería trasladar todo tu conocimiento de la preparación física de deportistas de élite, como los que hemos mencionado, a la población general. Y en particular, además, vamos a hablar también de los médicos, que es un poco nuestra audiencia objetivo, ¿no? En esta entrevista quizá te voy a preguntar menos sobre ti, digamos, en la faceta más profesional de tu vida, aunque podemos, por supuesto, dar pinceladas, porque para ello invito a todo el mundo a comprar el libro de Doctor Aldo, que es Optimízate, lo único imposible es aquello que no intentas. Con el prólogo de Ilia Topuria, el primer libro donde Ilia Topuria escribe un prólogo, y con unos capítulos que nos estabas contando muy interesantes sobre superación, Ujú. perseverancia y
todo esto, de todos los, digamos, protagonistas célebres que tú cuentas en el libro, ¿no? Es verdad que es un libro muy motivacional, ¿no? No quizá debamos recurrir a él como buscando una receta de entrenamiento, sino más bien como un modo de vida, ¿no? Y ya acabo la introducción, que no es tan breve, siempre me alargo un poco, para empezar con la primera pregunta o el primer tema. Más que preguntas son temas, y ahora ya te dejo hablar a ti. Yo, desde que te conozco, bueno, desde que tengo uso de razón te conozco, y he visto siempre en ti, y además he recurrido mucho a ti para que hagas las tablas que me preparas de entrenamiento y tal. Siempre me has dicho que esto es un camino largo, que esto no se trata de hacer así de la noche a la mañana y cambiar radicalmente la receta del éxito para estar cachas o para perder grasa o para ser el número uno. No, esto es un camino de perseverancia, de ir modificando pequeños hábitos para convertir nuestra vida de un modo más saludable. Entonces, me interesa ese tema de la perseverancia, porque yo creo que en eso podemos encontrar un paralelismo con la cirugía. Siempre decimos en este foro que el aprendizaje de la cirugía, el aprendizaje de la medicina, como otras muchas facetas en la vida, es un camino muy largo. Y no es un camino rápido. Y los atajos no funcionan. Y esto es una cuestión de visualizar, que también hablas de visualizar mucho, del focus y de seguir trabajando y levantarse cada día, ¿no? ¿Qué opinas de... arroja un poco de luz. Bien, bueno, lo primero es, Asier, es un placer, es un honor aquí estar hoy contigo, mi hermano de Ausias, otro de mis hermanos, ¿no? Es la suerte que tengo unos amigos increíbles, estoy muy, muy emocionado. Hoy saludar a todos los que nos están viendo, porque sé que son personas muy inteligentes, todos tus amigos, seguidores y personas que se interesan por todo este contenido tan necesario y más en la actualidad. Y bueno, comenzar con un montón de cosas que tengo para decir y me gustaría que me las fuera lanzando poco a poco, lo hacemos interactivo y creo que va a ser todo mucho más motivante para todos los que nos van a ver. Lo primero, bueno, en cuanto al libro, era necesario, es una herramienta necesaria, no es más que mostrar una serie bueno, historias de mi vida, de otras personas que han superado adversidades de una forma u otra. Nunca recomiendo, incluso cuando lo dedico, que lo lean poco a poco, un capítulo al día y se haga una reflexión. Es más, como bien sabes, soy profesor, 20 años he estado en el servicio y muchos de los compañeros lo están trabajando en el aula, en sus tutorías. Se lee un capítulo y se debate durante una hora pues lo que ahí pone, porque da para mucho. Y da para mucho también dependiendo del momento de tu vida en el que lo leas. Te vas a sentir identificado, identificada con un capítulo o con otro. Pero lo que he hecho ha sido algo para aportar. Y más en este momento que no puedo estar con mis alumnos, ¿no? En la profesión que tanto amo, si bien tengo suerte o la suerte de que todo lo que hago me gusta, y eso pues puede llegar a ser un problema porque no llego a todo, y este libro cada vez que me sentaba a escribirlo, pensaba en ellos, en que le pudiera servir a los adolescentes, porque cuando yo era adolescente y estaba en el instituto no existían los psicólogos, las psicólogas, los departamentos de orientación que hay hoy en día, y no sabía qué estudiar, no lo tenía claro. Y no lo tenía tan claro que comencé la universidad, me dejé llevar también por el consejo familiar. Mi padre, como bien sabes, tenía su asesoría, su gestión inmobiliaria, y estudié empresariales o comencé mi carrera de administración y dirección de empresas, pero pasando las semanas, los meses, vi que aquello no me llenaba, no me motivaba, me sentía fatal porque yo había servido para estudiar, yo nunca había tenido ningún problema, pero esa carrera no iba conmigo. Tanto que a los 4 meses de universidad abandoné la universidad. Y lo que para muchos podía parecer un fracaso, para mí fue una gran oportunidad. A partir de aquí, en ese tiempo que no estuve en la universidad, yo me dediqué a entrenar, no me dediqué a perder el tiempo, entrenaba mañana y tarde, esa era mi pasión, leía todo tipo de revistas de entrenamiento, ahí aprendí muchísimo y bueno, gracias a mi madre que tomó las riendas de todo esto, dijo, si lo que quieres estudiar es actividad física y deporte, pues vamos a ello. No había facultades de ciencia de la actividad física, no había tantas, en ese momento INEF, en España, así que la única opción que tuve, solamente tenía una bala, un cartucho, una oportunidad, era irme al norte de África. Y es lo que hice. Hice las maletas y me fui a la ciudad autónoma de Melilla y allí comenzó mi andadura. Mi vida dio un giro de 180 grados en todos los sentidos.
lo que, bueno, pues para algunos hubiera sido algo que no hubiera hecho, es más, no conocía a nadie que hubiera hecho eso. Para mí fue una grandísima oportunidad, una grandísima experiencia en todos los sentidos y me enriqueció tanto que a partir de ahí comencé en esta andadura de la actividad física, la salud y el deporte y no he parado ni de estudiar ni de entrenar hasta el día de hoy. Es interesante esto que has sacado ya de inicio, que efectivamente se me ha olvidado mencionar tu profesión y tu plaza de funcionario del Estado como profesor, ¿no? Eh, es interesante cómo rompes efectivamente con un camino, ¿no? Para dedicarte a lo que te gusta. Esto es una cosa muy valiente, ¿no? Porque en mi mundo lo veo mucho, ¿no? Tenemos, como sabes, especialidades médicas y hay gente que quizá empieza una especialidad y no sabe si es digamos, la actividad más adecuada para sus cualidades, ¿no? Y, y cómo eso a veces te hace sentir frustrado y te hace sentir infeliz y tú cómo rompes con eso, ¿no? Es Así es. valiente ¿cómo? Y hay que llevarlo a cabo, porque muchas veces decimos las cosas, pero tú en ese momento decides hacer y emprender un camino totalmente distinto, ¿no? Totalmente diferente. Y más, bueno, a esas edades que desconoces absolutamente, no sabes lo que te vas a encontrar, pero era lo que debía hacer. ¿Cómo Lógicamente es es, cuando llegas allí a Melilla? Porque entiendo pues, que fue un choque, totalmente, ¿no? incluso, ¿no? De entorno personal, de... Pues bueno, lo primero es aterrizar en lo que era la pista de aterrizaje más corta del mundo, que salía en el libro Guinness en aquel entonces. Eso es lo primero, con aviones de hélice, y ya directamente me dirigí no había colegios mayores, me tuve que quedar en una casa, lógicamente con una familia, y nada, dejar las maletas e irme directamente a la facultad porque llegaba con un mes de retraso yo. Me incorporé así como el 30 de octubre. Sí, 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 y ya comenzar. Despedirme de mi familia es como que se cortó El el, cordón umbilical, ¿no? totalmente, y eso sí, fue duro, lógicamente todo, ¿no? Te separas de todo, de tus amigas, tus amigos, pero bueno, era momentáneo y allí iba lo que iba. Y bueno, enseguida pues cogí la rienda, busqué el gimnasio que tenía en el mismo barrio, la facultad, en ese momento de escuela de magisterio, porque yo la primera carrera que estudio es magisterio, de educación primaria, especialidad educación física, y bueno, me vino muy bien. Y a colación de esto te comento que gracias a que estudié allí, tuve profesores muy buenos, pero tuve dos profesoras de psicología, de procesos psicológicos básicos y psicología evolutiva buenísimas, que me hicieron amar la psicología. Entonces yo iba con la idea de haré magisterio, luego haré ciencias de la actividad física, pero ahí se me despertó y dije, también tengo que estudiar psicopedagogía porque esto me está encantando. Eso es lo que me hizo derivar en un futuro, ¿no? En la Universidad de Alicante, que también me licencié en psicopedagogía, y esa psicología que aprendí me ha venido muy bien siempre para pues, esa motivación y el comprender a esos deportistas, que son con los que empiezo a preparar esos opositores a policía ya desde el año 2003-2004 y bueno, siempre ha venido muy bien el conocer esos procesos psicológicos básicos, el saber hacer una anamnesis también, eso me lo enseñaron ahí en la carrera y lógicamente pues todos los aspectos concernientes de psicología aplicada al deporte, ahora es más coaching o terapeutas, ¿no? Pero bueno, en ese momento lo que veíamos también las asignaturas optativas que cogían de psicología deportiva y todo ello me ha sumado mucho para todo lo que hago, ¿no? Porque al final, tú me conoces bien, es preparación física, pero he necesitado tener una buena base de alimentación, una buena base de psicología y todo confluye para poder asesorar correctamente a las personas que están en mis manos. Fíjate, estaba pensando en este momento cómo esa ruptura a veces es necesaria, ¿verdad? A mí me pasó algo parecido cuando me fui de Alicante al acabar la especialidad, ¿no? A Bilbao. Como allí encontré pues un mundo que yo desconocía y me apasionó y efectivamente también lo pasé mal, ¿no? Por además pues algunos problemas personales con mi amigo Diego y todo esto, ¿no? Que falleció el pobre y que fue muy traumático y era para mí era un gran compañero, un gran amigo y siempre lo digo, ¿no? Y, y cómo a veces no sé, llevar las cosas a una ruptura te da una energía también para empezar a crecer, ¿no? Y para hacer lo que realmente te gusta y te apasiona y yo creo que te entregas con más. Esto lo digo un poco en la línea de buscar el hueco donde creemos que podemos
estar a gusto en una especialidad, en una actividad, no Ujú. tener miedo a irnos a otro sitio, a irnos de nuestra ciudad, a irnos de nuestro hospital, donde estamos como más protegidos en nuestra ciudad, donde estamos más protegidos, porque eso nos puede ayudar a crecer como personas. Así es. Como has dicho inicialmente, no hay atajos. En mi vida no he tenido ni un atajo, todo me ha costado muchísimo, de lo cual me alegro un montón, porque cuando miro para atrás y conecto los puntos, digo, ha sido como tenía que ser, en todos los aspectos. Y efectivamente, el hecho de salir de la zona de confort es súper recomendable, porque eso sí que nos hace crecer. Y añado algo más, ¿no? Que es lo que me gusta recomendar. Una vez o alguna ocasión al día tenemos que tener incomodidad. Por ejemplo, el hecho de ducharte cada mañana con agua fría, yo lo hago siempre desde hace muchos años, igual que bañarme, sé los beneficios que tiene, pero aparte me hace despertar el estar en el aquí y en el ahora y recordarme pues una serie de cosas, ¿no? Al igual que, bueno, mi vida está vinculado al entrenamiento, hago entrenamientos pues duros, Oye, realmente, un inciso en sí, esto, porque he oído algún comentario en algún podcast precisamente. sí. Tú que eres un estudioso y que realmente, como decía uno que me gustó mucho, Miquel Alonso, en un podcast de Lo que tú digas de Alex Fidalgo, que está muy bien, decía, yo invito a que todo el mundo que oiga este podcast dude de todo lo que yo digo, porque, porque en ciencia todo es dudoso, cuando menos, ¿no? Pero esto del frío para la hipertrofia muscular, que como que perjudica la hipertrofia, ¿hay algo de cierto en eso o no? Sí, sí, está bien referenciado. Y esto del frío que digo, depende de cada persona, es bastante individual. La gente que lo prueba, que son un A mí montón de me gusta, a personas mí me que encanta, yo pero conozco, les favorece. Pero sí, cuando quieres mitigar la hipertrofia muscular, se utiliza el frío a posteriori de los entrenamientos. Pero es que se utiliza el frío a posteriori de los entrenamientos también para eso, reducir esa inflamación o evitar pues algún tipo de dolor. No o sea, solamente busco eso, ya, porque uno de los objetivos últimos que busqué en el último training camp, en los últimos dos training camp, cuando hacíamos la crioterapia, para mí era el efecto psicológico. Porque era, al final es duro, es ponerte un día, otro, 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 y eso te hace un plus psicológico, y eso es un plus mental, ¿no? En esa mentalidad de seguir, de trabajar. Y eso es lo que vas a necesitar en algún momento determinado, como vosotros los médicos. Como entre el pánico en quirófano en un momento determinado, no. Yo creo que hay que amueblarse, hay que estar muy bien físicamente, hay que hacer un trabajo también de focus, estudiáis la operación que vais a hacer, todas esas cosas lo hacéis y esa capacidad que tenéis para estar horas y horas y depende de la especialidad u operación, yo he oído que estáis una barbaridad de horas en muchas pero ocasiones. fíjate, lo hacemos poco. Tú, una de las cosas que a mí me atraen mucho de cuando hablo contigo, cuando te veo trabajar, es el nivel de conocimiento y de estudio que le dedicas a las cosas, ¿no? Es decir, o de preparación. Cuando te he oído decir que tú para orientar bien a un deportista tienes que conocer de él todo lo que puedas, ¿no? Es decir, desde sus parámetros vitales, su frecuencia cardíaca, su tiempo de sueño, su estado nutricional, su porcentaje de grasa, ¿no? No sé si puedes decir. Puedo hablar, puedo hablar. Sí, ayer mismo estaba testeando a Cayetano Rivera, que vino aquí a Alicante. Es una excelente persona. Para mí es un atleta. Tenéis que ver lo que es, tanto físicamente por su trabajo y genéticamente es algo formidable. Y ayer sí, lo valoraba en la clínica de ENEA y valoré, entre otras cosas, ¿no? Necesito saber todo, hormonalmente, enzimáticamente, todos los parámetros sanguíneos. El traumatólogo, el doctor Benito, me lo valoró al completo. Y una de las cosas que obtuve, lógicamente, la composición corporal. Aquí utilicé un método como la impedancia bioeléctrica y obtuve un 3% de masa grasa, que eso jamás lo había visto. Y 3%, tres por fíjate. ciento sí, Cayetano ahora mismo está finísimo. Entonces, Eso bueno, es casi, no te voy a decir malo, pero para alguien que no, genéticamente no está preparado claro. para eso, ¿no? Ahora Tampoco sí, hay. en su alimentación se van a incluir muchas más grasas, lógicamente grasas saludables y lógicamente vamos a subir un poquito la masa muscular y va a ser una temporada brillante porque, bueno, lo adelanto aquí en este podcast, es pionero, son 100 años de hegemonía de la familia, desde su Así, ¿no? bisabuelo, el Niño de la Palma, hasta este año bueno, Qué bueno. Cayetano Una familia de pues toreros cerrará buenísima. esos Sí, 100 años de la sí, sí. familia, Sí, una sí. maravilla. Más Cayetano es un tío, a mí me gusta. Es un tema un poco polémico hoy en día el de la tauromaquia, pero a mí me gusta mucho. Y Cayetano además es un hombre muy elegante, ¿no? Siempre ha Sí. sido un torero muy elegante. Bueno, volviendo un poco al tema del estrés y el quirófano, que es interesante también. Fíjate yo, una de las cosas que siempre insisto, porque en este mismo podcast pues he hablado con gente muy interesante en esa línea, como el general Gampan Pols o con Sebastián Álvaro, ¿no?
es precisamente el prepararnos para situaciones de adversidad, digamos, ¿no? Puede ser de un evento vascular, ¿no? Un sangrado, que es probablemente en nuestra profesión de cirujanos lo peor que puede pasar, digo lo peor, que podamos nosotros actuar sobre ello. Obviamente hay reacciones del cuerpo humano que puedan tener que no podemos actuar sobre ello, pero sobre un sangrado se espera de nosotros que lo atajemos. Ujú. Y ahí sí que se producen situaciones de verdadero, en fin, de verdadero estrés, porque si no lo atajas se muere el paciente. Entonces, es muy importante en ese sentido, y yo he trabajado también con los geo en esa línea y tal, el control de la respuesta que hace tu cuerpo al estrés, ¿no? Taquicardia, Ujú. sudoración, temblor, visión túnel, todo eso, hay mecanismos físicos para evitarlos, ¿no? Respiración, tranquilidad, en fin. ¿Qué nos puedes decir de este tema? ¿Cómo trabajas eso tú con deportistas que se van a ver sometidos a sufrimiento, a situaciones de agonía, ¿no? Así es. ¿Cómo trabajamos para superar esas situaciones? Este es un trabajo de visualización. Hablo de ello, pues también como una de las claves, ¿no? Para conseguir aquello que te propongas, que es el focus. Hablo de ello en el libro. Y lógicamente el enfoque lo que nos va a hacer es ir sorteando esos obstáculos que vayan apareciendo en el camino para llegar hacia el objetivo que queramos, evitando esas distracciones. Y me gusta poner un ejemplo, y vamos retomando con todo esto, que es el de los esquiadores expertos, como eres tú. Cuando estáis fuera de pistas, en los Alpes o en alguna estación con sus árboles, lo que haría pues, una persona normal, un esquiador que sale por primera vez fuera de pista, sería no golpees el árbol, no golpees el árbol, no golpees el árbol. Pero el esquiador experto, a diferencia del Nobel, que solamente ve árboles, el esquiador experto, como tú, Asier, va por el camino. Sigo el camino, sigo el camino, sigo el camino, sigo el camino. Entonces, en este caso, en este claro ejemplo de enfoque, lo que tú ves es lo que realmente va a suceder, ¿no? Si veo problemas, solamente va a haber problemas. Pero si lo que quiero es salvar al paciente, si lo que quiero es centrarme en esa situación que me ha salido de la operación, debo enfocarme en ello. Para ello, ¿cómo lo utilizamos o cómo lo realizamos? Con ejercicios pues, de meditación, de mentalidad, de pensar en ello, de visualizar. Todo ello va acompañado. No, Utilizo claro. dos vías. Uno, por ejemplo, en el caso del deporte, en televisión, ver un rival al que me voy a enfrentar, ver un partido de fútbol, ver cómo es el equipo contrario, cómo juega, su estrategia, su sistema de juego. Todo eso hay que verlo, hay que analizarlo, hay que estudiarlo. Por ello, hoy en día tenemos un puesto de trabajo que es el analista de datos y el analista en este caso, ¿no? de las situaciones de juego. Y en vuestro caso sería visualizar estas situaciones que pueden ocurrir. Sí que hay que pensar en ello. Ya sé que lleva un trabajo y no en medicina, yo puedo hablar en el otro campo, cada vez se está haciendo más y se obtienen muchos y muy buenos resultados, ¿no? Valorar en el caso del deporte el rival o los rivales, cómo lo van a hacer, y luego pensar qué es lo que puedo hacer. Dedicar mucho tiempo a tu visualización, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer yo, cierro los ojos, ante esta situación? Cuando digo meditar, meditar en esas Mm. situaciones y pensarla. Y eso hay que dedicarle tiempo todos los días. Si quieres ser un gran deportista, un gran atleta, hay que ver eso, ese apartado. En vuestro caso se puede hacer perfectamente también. Sin duda. De hecho, es algo en lo que yo me interesa mucho y me gustaría profundizar, a ver si podemos hacer algo juntos, porque precisamente la visualización es lo que a los cirujanos nos da las herramientas para luego responder. Esa visualización puede ser consciente, como bien dices, viendo vídeos. Hoy tenemos YouTube, tenemos un montón de plataformas. Planet Academia es una plataforma donde colgamos muchas cirugías enteras, sin edición, para que se vea bien todo. Y luego, efectivamente, visualizarnos haciendo un ejercicio de propiocepción, ¿no? De cerrar los ojos y pensar cómo va a ser nuestro gesto incluso, ¿no? Eso, Totalmente. un buen amigo, también invitado a este podcast, Eduardo García Cruz, que es experto en medicina sexual, siempre cuenta cuando Antonio Alcaraz, que es un referente de todos, y le dijo que había mejorado mucho en la técnica del trasplante renal y él no había operado ni uno más desde la última vez que había estado con él, pero había hecho como una especie de realidad aumentada, ¿no? Visualizando sus gestos y cómo su cuerpo había hecho que eso se hiciese luego real en la cirugía, ¿no? O sea, el poder lo que llaman ahora el mindfulness, ¿no? Yo lo llamo el mindfulness quirúrgico en nuestro caso, Bien. de la visualización, es muy importante, ¿verdad? Para
para llegar a cumplir un objetivo, como aislándote, como bien dices, de los árboles de la bajada, ¿no? De ir por el camino, ¿no? Es muy interesante esto. Así es, y también lo utilizo en rehabilitación de personas operadas, pues vamos a hablar de una rodilla, por ejemplo, el hecho de pensar en una extensión de cuádriceps, solamente visualizarlo, ese es un trabajo diario que tienes que hacer. Mm, Y es mentalmente está sucediendo a nivel del sistema nervioso, Eso es. está sucediendo. E igual visualizar una sentadilla, aunque no la estés ejecutando prácticamente, pero esa visualización va a hacer mejorar siempre ese periodo de recuperación y rehabilitación. Y como eso, aplicado a una rehabilitación de operación, igual, lo debemos trasladar a diferentes ámbitos y áreas. Y hay que creer en ello porque realmente es que funciona. Fíjate, eso te oigo hablar de todo eso y me viene a la mente un poco lo que hablamos, ¿no? La perseverancia, el camino largo, el que todo en el camino nos enseña, que no podemos esperar que nadie nos de repente haga un gesto mágico para que sepamos operar, para que sepamos golpear, para que sepamos torear o para que tengamos un porcentaje de grasa como el tuyo, sino que esto viene de un esfuerzo diario durante muchos años, ¿no? Pero tú, curiosamente, luego has estado presente y has participado en una bajada de peso drástica, por ejemplo, previo a una competición, ¿no? ¿Cómo vives esas situaciones? Porque, claro, tú que eres yo te diría, el gurú del slow, ¿no? Del cambio real de tu modo de vida. Luego, ¿qué se produce en esas situaciones? Pues son muy drásticas, ¿no? Bien, ¿Cuántos kilos baja Ilia Topuria antes del pesaje? a ver, te preparas mucho para ello. Está todo muy bien preparado y no es que empieces, no es que sea de un día para otro, sino que 15, 16 semanas antes empezamos a entrenar una serie de aspectos. Por ejemplo, la dieta empieza a ir recortándose en kilocalorías, manteniendo la masa muscular y poco a poco, adaptativamente, vas bajando ese porcentaje de grasa. Porque esa última semana eh, no voy a bajar ya más de grasa y me voy a alimentar de grasa. Y ahora explicaré por qué. Luego también entrenamos por diferentes aspectos, la preparación física va variando, ¿no? Aspectos de la potencia aeróbica, la fuerza explosiva, a medida que nos acercamos, pues hay mayor intensidad, menor volumen de entrenamiento. Luego me interesa también el entrenamiento en sauna, igual que nos exponemos al frío, para activarnos para el entrenamiento, para recuperarlo como proceso de recuperación. También pues debemos entrenar en la sauna. Tanto que en los últimos dos training camps se ha utilizado una aclimatación que consiste en pedalear dentro de la sauna durante 30 minutos, sí, a Qué horror. unos vatios determinados por kilogramo de peso, y a partir de ahí, después de esos 30 minutos, pasamos al jacuzzi, al agua caliente. La temperatura, he de decir que pedalemos a 40, 41 grados centígrados, y el jacuzzi igual está a esa temperatura de 40 grados centígrados, si estamos en España, y entonces ahí pues ya nos exponemos a series de 10-15 minutos, sales al bordillo, recuperas 5 minutos, vuelves a entrar y esto con 10 sesiones como mínimo lo que me permite, tiene una serie de beneficios, todo esto está contrastado científicamente, yo lo tuve que estudiar antes, se lo trasladé a nuestro superdeportista y él dijo, venga, vamos para adelante y lo hizo, lo llevamos a cabo en Las Vegas, en el Performance Institute, con Glenn Castro, que es el manager de nutrición de la UFC, que es con el que llevo años trabajando codo con codo y el que me hace ver esto. Aldo, podíamos incluir el método de aclimatación, lo estudio, digo, vamos para adelante, y le cree mucho en la ciencia, fuimos para adelante y ¿quién se jugaría la final de la Champions incluyendo un método nuevo? Nadie. Nosotros lo hemos Fíjate, hecho. eso es una gran lección también, ¿eh? Nosotros lo hemos hecho. Y Cómo funcionó. el ser conservador a veces va en tu contra. Hay que Sí, saber también innovar, claro, porque a veces puede ser un poco arriesgado, pero desde luego ahí apostar está. por algo que parece... Tenía una serie de efectos, está bien referenciado científicamente, que me mejoraba la capacidad de tamponamiento del ácido láctico, que me va a poder surgir en el combate, ¿no? Cuando aumento las intensidades. Me mantenía o mejoraba la potencia aeróbica. Te adaptaba a las diferentes temperaturas y lo que yo buscaba realmente era que me facilitara esa bajada de peso, ese último día que tú has dicho, para bajar por los kilos que faltan, por deshidratación, entonces estabas entrenado para eso. Pero lógicamente O todo sea, ahí lo... lo que estás entrenando es la resistencia del cuerpo a la deshidratación Pero tiene unos provocada por efectos, el calor, ¿no? efectivamente. Lo adaptas para que, Simplificando mucho, quiero decir. sí, pero él sufre menos porque está adaptado, el organismo lo adaptamos también porque lo que también valoro con estos aparatajes de impedancia bioeléctrica es el líquido que tiene corporal, ¿no? El agua corporal, extracelular, intracelular, todo eso lo debes controlar bien para que se haga de forma lo más saludable posible, lógicamente, y que no haya riesgo de nada.
Todo eso es lo que ha variado y lo que puede decir que, bueno, hemos revolucionado en las artes marciales mixtas porque se hace de la forma más científica y saludable posible, o por lo menos en el caso cuando yo coordino las cosas, siempre abogo por esto y voy a apostar por esto. Seguimos bajando kilocalorías, va bajando el porcentaje de grasa hasta que llegamos a la última semana antes del pesaje. El pesaje es el viernes, el combate es el sábado, y lo que se hace es eliminar la fibra, porque la fibra puede hacer que retengas entre 0,9 y 1,5 kilogramos. La fibra la vas eliminando entre domingo, lunes, martes, y la alimentación cambia a partir del lunes. Ingieres más agua, empiezas a hacer una carga de agua, de líquido, y reduces los hidratos de carbono, desaparecen, almidonados, fibrosos, desaparecen por completo. Entonces ya sabes que por cada molécula de glucógeno retienes 2,7 de agua, pues eso el músculo empieza a deshincharse, es un efecto normal, vas perdiendo esa fibra también, va bajando de peso, pero en la báscula sigue marcando aproximadamente lo mismo porque cada vez bebes más agua, o depende de cada training camp, esto se aplica a unas fórmulas, y bueno, bebes agua hasta el miércoles, y el jueves, conforme te levantas, hay un pesaje. Esta última vez pues creo que fue 70,6, 70,8 creo recordar, El y tope. no, con lo que te levantas en ayunas, Ah, ah. pero a partir de ahí debes tener en Un cuenta, pesaje vuestro, no pues de la prueba. sí, 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 en este caso, claro, atendiendo a la categoría de Ilia. Y como tú bien sabes, hemos engañado el riñón bebiendo tanta agua que el jueves, cuando no estás bebiendo, sigues Sigue orinando. orinando, ¿no? Claro, Hace una tanto poliuria. que esperamos hasta la tarde, y en la tarde ya sabemos, se vuelve a hacer otro pesaje y sabemos ya lo que hay que bajar. Entonces empiezas, haces una pequeña activación en cinta o en bici, y vas combinando un poquito de aeróbico, y luego ya pasamos a la sauna, que es donde ya se produce esa deshidratación. Y combinamos la sauna sentado, una sauna con cremallera hasta el cuello, como se ha Sí. podido ver en la película, y luego combinado con sauna tumbado o momias, ¿no? Momias es que te tumbas encima de toallas y se te ponen encima también pues estos plásticos de color Mm. plateado Para para dar que calor, no, ¿no? sí, para mantener ese calor y que sigas sudando. Porque ahí, claro, puede haber también problemas de la conducción cardíaca, ¿no? No puede haber problemas de arritmias y de, Efectivamente, estoy testeando, sí, le voy tomando la tensión claro, cada cierto tiempo para que para no ver, haya bajadas de tensión que puedan claro, provocar bloqueos de y rama o cosas así, ¿no? todo, la sistólica, diastólica, como si hay una variabilidad, ¿no? Todo eso sí, Que lo entiendo voy, que eso también lo habéis trabajado en todo el trabajo ese previo que to- hace que el cuerpo está acostumbrado a esas deshidrataciones y ese incremento del calor y de la energía, ¿no? Para te que preparas para ello. Pero desde los últimos dos training camp que utilizamos la aclimatación al calor, es aún mejor, ¿no? Porque estaba referenciado. No se había hecho en deportes de contacto, somos los primeros que decidimos eso, pero sí que venía algo parecido en deportes de resistencia. Ujú. Pero esto es lo ideal, ¿no? Es como lo mismo para los coches, ¿no? La Fórmula 1, el avance que Sí, tiene tecnológico es lo claro, que nos va a llegar a nosotros dentro de unos años, o el avance de la medicina en, eso en es. los conflictos es lo que nos va a llegar a nosotros. Sí, sí, efectivamente. Ese era el ejercicio que te proponía, precisamente el de la Fórmula Uno, ¿no? Como Toyota en la Fórmula Uno prueba unos Sí. motores y una serie tal que luego va a llevar al utilitario, ¿no? Porque claro, de todo esto efectivamente nos podemos llevar conclusiones para nuestra vida normal, ¿no? De hecho, de cómo incorporar pues la sauna, ¿no? Cómo incorporar los baños fríos, mejora nuestra circulación, mejora todo nuestro cuerpo, ¿no? Que funcione detrás. Porque en la película, mencionabas la película Matador, ¿no? Se ve como él, hay un momento que se viene abajo, digamos, anímicamente cuando está ya en esas últimas saunas, ¿no? O momias, o como lo llaméis, ¿no? Y está el tipo, el hombre, ya esperando, aguantando, aguantando, ¿no? Que dice incluso no me habléis o algo así. Es que es durísimo, es Porque durísimo. ahí que está experimentando, o sea, el sufrimiento de la propia deshidratación o del calor. Es muy duro, es cuestión de probarlo, ¿no? No llegarás al Ah, límite, ¿no? Pero que haces una sauna y sales y sí, no sí, sí. bebes en una horita o dos, y dices, joder, tal. O sea, la situación es aún más, ¿no? Intensa. Mm, que ha logrado algo que no se había logrado antes, que era dar el peso el día de antes. Tiene sus pros y sus contras, pero si el deportista decide darlo antes porque se queda tranquilo, genial, genial. Porque eso Y cómo funciona. Si lo das el día de antes, ya no hace falta que lo des el día de la prueba. no. Ah, A ti te van a pesar el viernes a las 9 de la mañana, ¿y la ¿vale? prueba cuándo es? Ah, el No, el viernes. pesaje es el viernes. Pero si lo das el jueves por la Y la noche, lucha, digamos, la pelea, no, cuándo es el es? sábado. Ah, el sábado. Tenemos unas 30 horas Vale. generalmente
2, 3 arriba, O 2, sea 3 que si lo abajo. das el jueves, No, no, si lo das el jueves es para ti. para ti. Te vas a la habitación, pues que ya doy el peso. En otras ocasiones que también se hace es el mismo viernes por la mañana, pues lo que te queden, 900 gramos, 1 kilo, te lo dejas para el viernes por la mañana. Ya. En otras ocasiones, sí, claro, la película sale antes de entrar en el top 5, ¿no? En Jacksonville, pues nos levantamos a las 5 de la mañana, nos vamos al gimnasio, empiezas a activarte, tardas un rato en entrar a sudar y ya cuando comienzas a sudar, pues vas testeando Y cómo una vas vez das bajando. el peso, Pues tienes que esperar hasta las 9 de la mañana para pesarte. vale, y ya das el peso. Y entonces lo que se ve también en la película es que luego come. Lo Claro, primero es beber. eso te iba a Yo decir. sí, lo Por eso es acompaño. peligroso. Ese día no te puedes sentar mal, porque igual si te pegas un atracón de sushi, pues igual luego... Claro, esto es bastante personal, los deportistas se conocen, yo tengo la suerte Ya. de haber trabajado muchos años y conocer, pues bueno, lo que se puede comer, lo que se puede beber. Lógicamente está todo muy bien organizado también por Glenn Castro, nuestro manager de nutrición, porque él me da la bebida, que yo lo acompaño, yo estoy detrás de bastidores, él sale, se pesa y antes de bajar ya estoy yo en las escaleras con una bebida alargando el brazo para no perder ni un segundo y comienza su hidratación. Empezamos a hidratar con 2 tipos de bebida diferentes, todo lo voy cronometrando, cada 15 minutos una bebida, no puede beber más, aunque se bebería el Nilo, y sigue bebiendo poco a poco, todo en su tiempo, para que lógicamente cada pues, zona corporal empiece a hidratarse, y, lógicamente porque se ha ido la hidratación de diferentes zonas periféricas para los órganos internos, pues preservarlos y, lógicamente las zonas vitales están bien hidratadas. Y va hidratándose hasta que llega un momento que ya orina, ¿no? Que ya hay bastante líquido en el cuerpo, orinas y a partir de orinar ya puedes empezar a comer sólido. Ujú. No va a ser, no me sirve para el combate la fibra, no me interesa la grasa, que es algo que va a pesar, entonces se utilizan los hidratos de carbono de diferentes, vamos, complejos, más sencillos, que lo Tipo vayan. arroz o legumbres o A él le gusta una buena pasta, esto depende del pasta. deportista, sí. Entonces los cocineros que correspondan pues hacen esa pasta que a él le apetece Ujú. y vas comiendo poquito a poco. Es como muy frecuente en el tiempo y eso hace que vayas ganando pues ese peso por rehidratación y por los depósitos de glucógeno que van aumentando. ¿Cómo se combina? Claro, es que podríamos estar aquí horas hablando, entonces, Sí, no, no, no te pero bueno, preocupes. es que no me puedo resistir. El ayuno, ¿no? Que está ahora tan de moda. Yo estoy ayunando, por ejemplo. Ayuno 16 horas. Ayuno desde las 10 de la noche que acabo de cenar, 9:30, hasta la hora de la comida, ¿no? Que pueden ser las 2:30. A veces se me retrasa un poco más porque tengo quirófano y voy a otro sitio y tal. Y como a las 3:30 o a las 4 y he pasado ya 18 horas de ayuno, ¿no? Tomo un café solo por la mañana, americano, sin azúcar ni nada más. Y entreno muchos días a esa hora. Y es curioso que me encuentro fenomenal. No tengo ningún... entiendo que esto no es ningún consejo de salud, ¿eh? O sea, esto es mi experiencia propia y además que me lleva por el que tengo una pequeña, como hablamos, una pequeña dislipemia, el colesterol un poco alto, por un tema poligénico, es decir, tengo un poco de sobrepeso, pero también tengo familiarmente un poco de riesgo y tal. Y no como mal, pero el ayuno parece ser que también sirve para, sobre todo, la resistencia insulínica, ¿no? Es decir, para la gente que empieza con una prediabetes y tal, que a mí eso me da más miedo que lo del colesterol. Y tengo en las últimas analíticas que me lleva un internista de La Paz, pues tengo Pedro Martínez, al que saludo desde aquí, que es un gran tipo y que sabe muchísimo de lipoproteínas. Y tengo unas últimas analíticas que la glucosa estaba ahí en 98, 102, en fin, nunca había estado ahí. Entonces, Pedro me dijo una vez, ojo porque a veces, si has ido a correr en ayunas, hay una pequeña respuesta hepática que hace ante el estrés, hace una pequeña descarga de glucosa, ¿no? Y o sea, de insulina y puedas tener luego una hiperglucemia puntual, ¿no? Bueno, esto es un rollo que no hace falta entrar en ello, pero donde voy es curioso lo del ayuno. ¿Tú para el deporte cómo se aplica o lo puedes aplicar o es peligroso? Cada vez más lo está aplicando la gente, conozco muchísima gente que lo hace. Yo lo he practicado, yo no lo había estudiado, después de, bueno, 4 carreras, 2 másteres de alto rendimiento, no había visto el ayuno y entonces yo pruebo todas las cosas conmigo mismo y funciona. Yo muchas mañanas, muchas, pero muchas, siempre salgo a correr, hago mi circuito de acondicionamiento físico, todo en ayunas, con un vaso de agua
y funciono al máximo nivel. Era algo en lo que no creía, porque no lo había estudiado nunca y no tenía noción de ello. Empecé a leer sobre ello, compré algún curso. Yo compro cursos que se salen de nuestra medicina convencional, ¿no? Mm. Pero De la que claro, ahora hablaremos, que hay sí, mucho que... de leer sobre ello y lo he puesto en práctica. Es bastante personal, como todo, ¿no? Pues de ahí que hablamos, los entrenamientos son todo personal, individualizar, pero me funciona, la gente que conozco le funciona, debatimos, incluso hablamos y contamos la experiencia que tú estás contando y te voy a poner, pues, te voy a contar varios hechos, ¿no? Por ejemplo, si nos remontamos hace miles y miles y miles y miles de años, salían a cazar, caminaban muchos kilómetros, de lo que también podríamos hablar, ¿no? Lo poco que caminamos ahora Mm. y lo que se tiene constancia es 20 kilómetros caminaba la mujer, 25 el hombre, para lo que fuera, si se tenía que recolectar o si se tenía que cazar, pero había días que no se cazaba, entonces había días que no comías. Mm. Sí, sí. Entonces eso está en nuestros genes. Eso por un lado. Sí, ahí vienen las paleodietas estas y todo esto, ¿no? Pero bueno, efectivamente eso tiene sentido evolutivo, ¿no? Evolutivo, totalmente, es algo que ha ocurrido. Luego también indagué sobre el tema y di con una clínica donde iban escritores para, pues eso, fomentar su creatividad y escribir sus libros donde permanecían por lo menos más de 15 días sin comer, lógicamente. Se hidratan muy bien y les fomentaba esa creatividad. Indagué esto porque me lo dijo un profesor de lengua compañero, ¿no? Alto, hay un movimiento y entonces cuando lo pruebas, he coincidido con prácticamente todo el mundo que hablamos de esto porque lo está probando mucha gente, dices que tengo más lucidez. Sí, sí, Y sí. posiblemente sea, o yo lo achaco a que no haya esas subidas y bajadas, ¿no? Mm. Esos picos de Sí. insulina, esos bajones que te hace, tengo que seguir comiendo, sino que el estado estable, dinámico, Mm. porque todo está en dinamismo dentro del organismo, pues favorece eso, reduce la resistencia a la insulina. Y era una de las recomendaciones que he leído ahora, que te hablaba de la aromatasa, que es un tema donde estoy indagando un poco porque me interesa mucho y hablaremos de ello en Mm. junio, en el Mm. taller donde estaremos tú y yo. Una de las recomendaciones que he leído es hacer justo lo que me acabas de comentar, ¿no? Mm. 16 horas, Sí, 16-8, ¿no? sí, Como mínimo para la autofagia y todo esto, ¿no? eso es Sí, lo lo que que... buscas es la pérdida de peso y mejorar la resistencia insulínica. Efectivamente, eso en el trabajo sanitario de quirófano y tal, me decía el otro día una enfermera una enfermera de quirófano. Ya bueno, sí, alguno de esos me ha venido a mí, que luego a un cirujano estoy haciendo ayuno y se me ha ido al suelo, ¿no? Y se ha desmayado. O sea que tiene sus peligros y hay que hacerlo bajo control, Claro, obviamente, no, y y requiere, progresivamente, ¿no? exacto, ahí está, progresivamente requiere de un tiempo Mm. para A mí me lograr lo esa comentó un adaptación. residente, Carlos Trelles, un tipo estupendo que ahora está en Algeciras, que es un gran neurólogo, y él lo estuvo haciendo. Él era karateca, además, creo, y taekwondo, no sé, y me estuvo contando. Y lo empecé a hacer y me dijo, ten cuidado al principio, hidrátate bien, si tienes quirófano ten cuidado porque es una... Oye, a mí me va como un tiro. La mañana estoy lúcido, con energía, no me da pereza nada, me levanto, me siento, voy andando. Si estoy en quirófano, estoy muy enfocado, estoy muy concentrado, o sea que bueno, es No interesante. coincides con lo Mm. que, Sí, sí, vamos, con lo que yo describo porque me incluso ha los pasado y con lo ejercicios de que, fuerza sí. y el salir a correr algo, yo voy a ritmos lentos, pero bueno, como sabes, pues salgo a trotar y tal. Ujú. Y no noto en ningún momento problemas en ese sentido, ¿no? Claro, se produce esa flexibilidad metabólica de la que tanto se está Exacto. hablando, pero hay que En adaptarse a ello, como has beneficio, dicho, exacto. hay que dedicarle un tiempo y... Oye, has hablado del taller de junio. Desde aquí hay que convocar a todo el mundo que el 10 de junio estaremos en el Hospital La Paz conmemorando la jornada, el día del cáncer de próstata. Pero vamos a intentar este año hacer una propuesta creativa con Iceberg, que Planet Academia participa, que es muy interesante, donde vamos a intentar hacer del el Día del Cáncer de Próstata algo que sea de la salud del varón bueno, y también, ¿por qué no?, preventivo, ¿no? Vamos un poco ahora, por lo tanto, y en eso vas a acompañarnos, vas a estar ahí dando consejos de salud y de deporte. Vamos un poco al tema del deporte con el paciente, ¿no? Con el cáncer. Con el cáncer o con la enfermedad cardiovascular, que es otra de las grandes enfermedades donde el deporte ha demostrado claramente un beneficio, ¿no? Se habla mucho de lo malo que es correr. Como dice mi amigo Alberto Cordero, que es cardiólogo, se muere mucha más gente en el sofá que corriendo medias maratones, ¿no? Os digo porque siempre hay alguna noticia
de un Sí. fallecido en una carrera. Obviamente Ujú, hay gente que tiene alteraciones de la repolarización, alteraciones de la ujú. conducción, tiene cardiopatías que no se han detectado y que puedan en un momento dado provocar estas muertes tan dramáticas, pero no es lo normal. Lo normal, hay que entender que correr más de 10 minutos, dice Pedro siempre, ha demostrado ya beneficios cardiovasculares, ¿no? O sea, la carrera o el taquicardizarnos haciendo un ejercicio aeróbico, obviamente para los traumatólogos te dirán que es un deporte muy lesivo, porque lo es, pero para el corazón es muy bueno. Entonces, deporte y eh, enfermos, pacientes. No, los médicos, esto lo digo yo, para que no lo tengas que decir tú, no sabemos en general dar consejos de deporte. Es algo para lo que no nos han preparado y que es muy necesario que empecemos a hacer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Cómo nos ayudas a que empecemos en la consulta a prescribir deporte? Qué bueno que me digas esto porque es algo fundamental. Yo necesito siempre de los médicos, siempre estoy en contacto con vosotros, ¿no? Bueno, eres Porque estudiante de medicina. soy estudiante de medicina porque, claro, necesito conocer y me quedan por conocer muchísimos procesos que no comprendía. He tenido la suerte de hacer anatomía, entonces tener todas las estructuras anatómicas, nerviosas en mis manos y me hace comprender mucho más y es por lo que estudio eh, tu carrera tan bonita, ¿no? Y lógicamente necesito estar en contacto para comprender, ¿no?, cómo funcionan los riñones, cómo funciona la musculatura con los traumatólogos, como estaba ayer con el doctor Benito, ver estructuras articulares, todo es fundamental. Vale, pues fue gracias a un doctor. Y voy a contar un poco la historia, ¿vale? Retomo con hace miles y miles de años, ¿no? Nos retomamos en la prehistoria, lo que se caminaba mucho más de ahora, cara, ¿no? 10.000 pasos. Para mí 10.000 pasos no son suficientes desde el punto de vista de la salud y para mejorar, lógicamente, cardiovascularmente. Pero nadie, en los años 40, nadie se había parado a pensar el caminar, qué efecto podía tener, ¿no? Y habíamos pasado la Segunda Guerra Mundial en Europa, nos situamos en Londres, hay un médico, un colega vuestro, Jeremy Morris, que decide ver cuáles son las causas de infarto, ¿no?, cardiovascular. Y un día, viajando en los autobuses londinenses, tan bonitos, Ujú. tan conocidos por todos, de dos plantas, le surge una idea, porque lógicamente no había economía, él estaba metido en el Consejo de Investigación Médica de Gran Bretaña, pero no había dinero para hacer investigaciones. Y él fue muy creativo y entonces fue a estudiar los informes de más de 20.000 conductores de autobuses londinenses y cobradores. Teníamos dos figuras dentro del autobús, el conductor, Ujú. que pasaba sus horas diarias, y el cobrador, que subía y bajaba escaleras durante el día, durante su turno, para cobrar. Estudió durante 2 años todos estos casos, hizo la estadística, tuvo en cuenta enfermedades cardiovasculares, tuvo en cuenta el peso, la obesidad, una serie de factores, si fumaban, si no fumaban, y llegó a la conclusión que los conductores tenían el doble de riesgo de padecer un infarto. Hasta entonces, hasta los años 40, se pensaba que era pues por el estrés o genético. Nadie se había parado a pensar en ese efecto de la actividad física, cómo podía influir en esa repercusión cardíaca. Y esto es súper bonito y para mí es genial, ¿no? Porque se ve cómo se hace una investigación que cambió todo. Fue cuando los médicos dijeron y cuando se empieza a prescribir actividad física desde vuestro ámbito, fue gracias a un médico y no han pasado ni 100 años de esto. Entonces, aquí hay una revolución. Solamente el mero hecho de subir y bajar escaleras, Sin duda. cómo puede repercutir positivamente en nuestra salud cardíaca. Para mí es algo fascinante y es gracias al doctor Morris. Luego, fíjate también, quizá eso sí que está más incorporado, porque yo muchas veces en los pacientes de cáncer de próstata Ujú, hablábamos, ¿no? Son pacientes que algunos de ellos están sometidos a una deprivación hormonal. Y, es decir, a un bloqueo androgénico, para ser menos, a veces estos términos son un poco para que nos entienda todo el mundo, una castración química. Yo te pongo un fármaco que lo que va a hacer es que la testosterona no actúe, o mejor dicho, suprima el eje de la testosterona. Es ujú, decir, que el cerebro interprete a través del eje hipotálamo hipofisario que hay suficiente hormona liberadora de gonadotropinas, ujú. de hormonas sexuales, entonces no deja de generarlas y entonces no se fabrica testosterona ni por el testículo, en ocasiones ni por la glándula suprarrenal. Bueno, este rollo es para decir que lo que produce en el paciente varón es una andropausia, el equivalente a la menopausia. Tiene
cae la fuerza muscular, el ánimo, surgen sofocos, surge sarcopenia, pérdida de masa muscular. Entonces se ha demostrado que el incremento del ejercicio de fuerza mejora el perfil de estos pacientes. Es Total. decir, no solo el aeróbico, que tiene ya la gente bastante más incorporada, porque vienen a la consulta y me dicen, no, no, yo hago ejercicio. ¿Qué hace? Voy a la piscina o voy a caminar rápido 3 veces a la semana. Digo, no es suficiente. Tienes que entrenar pesas. Así es, así es. Y déjame, me voy a la cámara porque Sí, se lo sí, tengo que sí. decir. Hay que entrenar fuerza a todas las edades. Porque a partir de los 40 años sí que empieza a bajar nuestra masa muscular. Lógicamente hay que entrenar. Yo lo estoy diciendo ahora mucho, ¿no? Porque en el gimnasio entreno todo lo fuerte que puedo. Tanto que nuestro amigo Juan Luis Román me ha hecho una célula para entrenar fuerza. Como para prevenir el hecho de poder romper o partir algún diente porque yo voy al máximo. Así es. Me he dado cuenta que a medida que aumentas en edad tienes que entrenar más, lógicamente. ¿Y cómo empezamos? Es decir, ¿cómo le decimos a un paciente que no ha entrenado nunca fuerza que empiece a entrenar fuerza? Es muy sencillo. Yo tengo en mi casa a mis padres que, por ejemplo, se sujetan de la silla que hay en el salón, en la cocina, y hacen una flexión de piernas y se levantan, no máxima flexión, sino un poco flexión, extensión, flexión, extensión. Poco a poco se van adaptando con paquetes de medio kilo de lentejas, de arroz. Haces elevaciones laterales, haces elevaciones, son cosas que pesan poquito, pero no hacías antes nada, absolutamente nada a estas edades, pero ahora ya puedes incorporar lo que sea dentro de casa, ¿no? Cualquier ejercicio. Yo tengo tablas, sí que tengo tablas en mi canal de YouTube y haremos algo para que tú puedas también hacer llegar pues estas Sí, tablas de eso ejercicios estaría muy bien, ¿eh? a los pacientes y a todas las edades, Estaría muy bien porque hay porque que entrenar fuerza no a los 40, a los 50, sino que también a los 60, a los 70, a los 80. Mi abuela cuando tenía 100 años seguía haciendo sus ejercicios de extensión de piernas, sus elevaciones de brazo por la mañana y por la tarde. y en eso la calistenia, por ejemplo, es lo ideal. Es decir, yo, por ejemplo, yo soy muy Ujú. pesado, peso 90 kilos. Para mí hoy, esta mañana estaba en la playa de San Juan, Sí, que te envía hoy una foto, estaba en el gimnasio al aire libre, que tú vas mucho también y que es sí, una sí, sí. gozada, ¿no? Hago fondos, ¿no? Hago dominadas, pero claro, dominadas hago 4, 3, como mucho, no soy capaz de hacer más. ¿Eso es conveniente o eso nos puede lesionar? A ver, Manejar lógicamente nuestro propio peso. se puede manejar el propio peso utilizando material que aligere ese peso, como las bandas Con las elásticas. bandas, Ahí ¿no? puedes hacer dominadas sin riesgo de que te lesiones y puedes sacar varias series de 10, 12 repeticiones y ¿Porque es lógicamente mejor hacer eso que hacer 4 con mi propio peso? ¿O hay que mm, combinarlo? 4 no, igual se quedan a ver, pocas. depende también tu experiencia entrenando, ¿no? Pero para las personas que se inician, no, prefiero que hagan más repeticiones sin riesgo a lesión, Vale, lógicamente. sí, Yo lo que quiero es que la gente entrene a lo largo del tiempo. ya, ya. Lo primero siempre es adaptamos estructuras y luego vamos edificando, esos son Ujú. los pasos. Y luego, efectivamente, tú siempre has sido muy conservador, como decía al principio, con no hacer cambios muy drásticos para que realmente sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Por ese largo recorrido que decíamos, ¿no? Eh, para los médicos, ¿qué les recomendamos? Tú, porque yo tengo la experiencia de que, fíjate, cuando empecé a tener doble sesión, yo recuerdo en Bilbao, cuando empecé a hacer cirugía robótica, ya yo en la consola y tal, estaba estresado, ¿no? Porque eran mis primeros casos, siempre hay gente que lo hace mejor que tú, porque hay gente con más experiencia en tu alrededor, entonces, pues hombre, es algo que al joven le preocupa, ¿no? Y yo recuerdo que estaba anímicamente pero entonces estaba haciendo mucho deporte porque estaba intentando hacer algún half Ironman, alguna media distancia y tal. Al final no lo conseguí, hice algún triatlón corto, pero no. Pero sí entrenaba muchas horas. Oye, el entrenamiento físico me hacía, digamos, estar como estoico. Es decir, yo me sentaba en el Da Vinci, me sentaba tal y encaraba la cirugía con tranquilidad, y eso era por entrenar, por irme al mediodía a correr. Es decir, que Perfectamente, lo que sí. puede parecer una jornada que te cansa mucho, como el quirófano, el deporte te ayuda a llevarlo. Sí, la actividad física, el ejercicio que hagas, el deporte, siempre va a mejorar a nivel cognitivo, mayor neuroplasticidad, mejora e incrementa tu hipocampo y lógicamente pues todo eso te va a repercutir, ¿no? Te va a dar esa seguridad, vas a segregar.
ese tipo de neurotransmisores que te van a dar esa sensación de bienestar a la hora de sentarte a desarrollar tu trabajo, te va a permitir enfocarte mejor. Todos son beneficios. Entrenamiento que no hagas, de ese te tienes que arrepentir. Pero tú te levantas por la mañana y haces un entrenamiento, el que sea, jamás te vas a arrepentir, ¿no? Porque siempre va a sumar en tu vida. Ahora se habla mucho de entrenar un 80% en zona 2, ¿no? Un 10%, un 20% en zona 5 para tal. ¿Realmente todo ejercicio, desde tu punto de vista profesional, todo ejercicio aporta? Es decir, porque eh, a veces yo veo mucho, hoy en día, mucha moda de encontrar la receta mágica, ¿no? La tabla mágica para nutrirme y desarrollar musculatura, para el ejercicio mágico para que te salgan deltoides y bíceps. Bien, bueno, hay unas estadísticas aquí en España, ¿no? Pues, las personas que mueren cada hora por sedentarismo, por estrés, por ingerir alcohol o por fumar, ¿no? Entonces, el mero hecho de que estas personas, si nos están viendo, escuchando ahora mismo, conozcan estos beneficios que estamos diciendo y que son reales, el hecho de que no hagan nada y tomen acción, es lo mejor del mundo, a cualquier cosa, para mí es un gran paso. No daría ninguna receta más de zonas o porcentajes o grupos musculares, no, no. Tenemos tanto inactivo, por desgracia, que el hecho de que pudieran hacer algo, para mí ya sería una satisfacción porque va a mejorar su vida. Porque los datos no son alentadores, los datos de muertes por hora en España, en estos casos que acabo de decir. Entonces, que entren en acción y, lógicamente, eso que dices tú, continuarlo en el tiempo, vamos a dar con algo que nos guste. La fuerza hay que incluirla sí o sí, de una forma u otra, porque es necesaria, es el ABC, pero luego dar con algo que te guste. El otro día, no, el sábado estaba aquí en la Feria del Mundo, la Feria del Libro, vinieron padres, hablaba con ellos, y me he vinculado, pues el pádel, que es lo que me gusta, pues adelante. Pues a mí me gustan las carreras, digo, ideal, es lo que tienes que hacer porque es algo en lo que no vas a abandonar. Tú has estado vinculado al gimnasio siempre, sé que nada, sé que corres. Para antes de tu boda, preparamos un triatlón, hiciste un triatlón antes de la boda. He de decir que el mismo día que se casó, así es, salimos esa mañana a correr, que Sí, por Alberto Santiago. Cordero lo Sí, tiene sí, todo reflejado, está en sí. algún canal de YouTube. Sí, está por Y ahí. eso para mí, eso lo he contado siempre, eso ha sido lo Fue más muy grande, bonito. Nos fue juntamos 20 o súper. 25 Y personas corrimos por dentro del por mercado Santiago y de fue Compostela. una maravilla, eso, vamos, eso jamás se nos olvidará y es algo que cuento siempre porque no he vuelto a correr antes de una boda. Con Con el novio. con el novio lógicamente y con todos Sí, la verdad es sus que eso es amigos. algo que podemos hacer un día de convocar también a médicos en Planet Academia y ver quién se junta y hacer un running, ¿no? Ya por último, un poco de judo, que yo soy un apasionado del judo. Te he oído mencionar a Jigoro Kano en alguna ocasión, Ah, sí, al creador del judo moderno, ¿no? sí. Que yo creo que además aplica en general a todo, ¿no? Porque es una lección de filosofía eh, y de comportamiento, ¿no? El judo para mí es una manera fantástica de envejecer, de trabajar en el envejecimiento saludable, porque combina el equilibrio, combina la fuerza, Ujú, combina la caída, que es muy ujú, importante, porque mucha gente empieza digamos, a- empieza el proceso del fallecimiento o de la enfermedad terminal a raíz de una caída, es ¿no? así, totalmente cierto. Y cómo te enseña a caer y cómo se puede practicar judo a cualquier edad también y cómo el judo además es un arte marcial no blanda, pero amable, ¿no? La OMS lo recomienda como de los ejercicios y deportes que los niños pueden aprender porque les da seguridad en sí mismo, les enseña el contacto, pero un contacto, digamos, no agresivo, no violento, ¿no? Sino Ujú. respetuoso. ¿Qué opinas de todo esto? Tú que, como yo, somos personas de paz, personas de tal, y te has visto inmerso en este mundo ahora tan de moda del MMA, del deporte de contacto, donde yo creo que ahí el ser humano está actuando muy bien, porque está dando salida quizá a su rabia también evolutiva, a su capacidad de lucha, pero de una manera controlada. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este mundo? Sí, bueno, yo mi inicio, yo ya llevaba preparando antes de terminar mi tercera carrera, Ciencias de la Actividad Física, ya empiezo a preparar físicamente a opositores, al cuerpo de policía, luego siguió con
bomberos, guardias civiles, ejército, pero comienzo con un policía nacional de aquí de Alicante en 2011 para preparar las Olimpiadas tan famosas del cuerpo de Mm. policía, bomberos y fuerzas de seguridad a nivel planetario, ¿no? Donde te bates con los tíos más duros del Sí, que planeta. son unas Olimpiadas muy No, no, completas, ¿no? completas y competitivas. Entonces Mm. ahí empecé con Jorge Juan, un karateca alicantino, que era muy bueno, ¿no? Había estado en la selección española y la cuestión es que gana. Va a Belfast en 2013 y gana. Gana con una situación de adversidad, que esto queda reflejado en mi libro, porque él tiene una lesión de rodilla. Me explico, la semana antes de irse a Belfast, que se está preparando, haciendo sparring, se le cae la persona con la que está haciendo sparring en la rodilla y se pone la rodilla inflamada como una morcilla. Y entonces me llama Aldo, mira lo que ha sucedido. Digo, hay que ir a Belfast porque representas a España, representas al cuerpo de policía y hay que ir. Y hemos entrenado, es lo que toca, que nadie vea esa lesión. Entonces se ocultó esa lesión y él fue pasando rondas. Se cambiaba en el vestuario sin que nadie le viera, la rodilla vendada, ni la rodilla inflamada, porque no había que mostrar debilidad nunca, y llegó a la final. Y bueno, ¿y cómo afrontó la final? Y esto me gusta mucho contarlo, ¿no? Pues Jorge Juan sale al tatami, la final de karate de las Olimpiadas contra un francés. Ese francés es el quinto del mundo en el ranking mundial. Jorge Juan llevaba años sin competir ya a nivel internacional, pero bueno, se había preparado porque yo había empezado con él para artes marciales mixtas. Era la preparación que estábamos haciendo nosotros porque quería debutar en el octógono. Y la cuestión que entró al tatami, discurrió, pasaba el combate, perdía en la puntuación, pero no perdió el foco nunca. Tanto que en el último segundo hace barrido, golpea y gana el combate en el último segundo. No perdió, esa es la capacidad, y cuando hablo de focus, de enfoque, Jorge tiene esa capacidad de efecto túnel, y así lo enseña en su escuela de Krav Maga, de enfocarse en lo que está haciendo y no perdió esa concentración que posiblemente el francés igual se daba ya por vencido, ¿no? Como vemos a veces en equipos de fútbol, que en el último minuto, segundo Mm. de ese tiempo añadido les meten un gol, pues aquí ocurrió lo mismo y no perdió. Entonces yo le preguntaba, ¿pero cómo ha sido esto? Dice Aldo, él era mejor karateca que yo. Si hubiéramos competido 10 veces, me hubiera ganado 9. Dice, pero yo era mejor luchador. Él entró al tatami diciendo, soy mejor luchador, ¿no? ¿Qué es lo que podéis hacer los médicos? Me preparo muy bien, voy a afrontar esta operación. Me preparo muy bien porque pienso en las adversidades que pueden surgir. He visualizado todo tipo de escenarios, pero esta operación la voy a sacar adelante. Todo es transferible a la vida, ¿no? Y ese es mi comienzo en los deportes de contacto, ¿no? Con karatecas. A partir de ahí, Jorge vuelve a Alicante, es la referencia, y entonces empiezan a venirme gente de todas las disciplinas, ¿no? Judo, karate y boxeo. Y bueno, no había preparación física pues en estos deportes y ahí es donde me inicio. Y lógicamente, pues estoy anecdótico, un día pequeñito él me trae a Ilia, a mi grupo de entrenamiento. Sí, 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 y así Y es. ahí empieza. Ahí empieza la andadura y bueno, ahí pues bueno, puedo comentar que Ilia no dejó nunca de entrenar. Hemos tenido, es que tengo tantas, digo, tantas situaciones, Mm. he entrenado a tanta gente, no dejamos de entrenar porque en ese momento no existía, la gente no sabía lo que eran las MMA, Mm. no había competiciones. Él estuvo entrenando aproximadamente 2 años sin vistas a ninguna competición, hasta que salió una. ¿Quién hace eso? Hay tardes que estamos solos en invierno entrenando en la zona del Faro, que me gusta a mí, porque hay cuestas, hay escaleras, tengo ahí en mi Instagram, si tiras para abajo puedes ver ahí Ujú. algunos entrenamientos con él, cómo hacen coordinación. Y voy a contar un día anecdótico, que me gusta decirlo, que sale él con Miguel Sansano. Miguel Sansano pues, fue luego campeón de España de boxeo olímpico, y salen ellos dos. Y hay una característica aquí, cuando hablo de disciplina, Ilia no falló ningún entrenamiento, pero Miguel Sansano tampoco. Tanto que lo que le hacía especial esa tarde que anochecía de invierno fría, entrenando allí, y que Miguel Ángel Sansano estuviera ahí, era que había sido padre por la mañana Joder, y lo tenía ahí entrenando por la eso es tarde. Y increíble. entonces cuando hablo de disciplina digo, eso es disciplina. Sí, efectivamente, disciplina es lo que hiciste tú para hacer dos tesis doctorales, ¿no? Eso. Disciplina es estudiar una carrera de medicina, disciplina es entrenar todos los días, no por tener músculos y por ser más guapos, sino por encontrarnos mejor. Y al fin y al cabo, perseverancia y disciplina es aprender a operar y aprender a hacer algo complejo en la vida, ¿no? Como todo, el judo es disciplina, las artes marciales son disciplina, la vida es disciplina. Y hoy en día que hay tanto Instagram y tanta Beautiful Life, ¿no? Pues que no tengo nada en contra de eso, obviamente, pero quiero decir que
hay que quedarnos también con el mensaje del camino largo y de que todo va haciéndonos mejores y más fuertes. Aldo, ¿dónde te vemos presentando tu libro? ¿En la Feria del Libro de Alicante has estado ya? ¿En la Feria del Ara me Libro de voy a Sant Madrid? Jordi, ara me voy a Barcelona, ¿vale? El Sí. día 23 estoy en Barcelona, en Sant Jordi, estaré todo el día allí, firmando libros y en un montón de lugares haciendo entrevistas. Y en Madrid, el sábado 7 de junio, lo tengo que confirmar, lo confirmaré a través de redes sociales, pero en la Feria de Madrid estaré también, lógicamente, y bueno, y a posteriori de la Feria del Libro de Madrid estaremos en Y el luego en taller La Paz. Y y luego en luego La la Paz, el 10 de junio, 10 de por la junio en La Paz. mañana y por la tarde hasta las 6 de la tarde, estaremos allí con una carpa de la Unidad Militar de Emergencias, que siempre colabora de manera altruista con esta jornada, que es muy bonita. Y tendremos ahí unas sorpresas creativas. Aldo, podría estar horas hablando contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por darnos este tiempo que sabemos que estás hasta arriba. Así que muchísimas gracias, amigo. Nada, gracias a ti, así es, gracias a todas las personas que nos están viendo. Volveremos a Eso hablar es, de más eso temas es, interesantes siempre para que todo el quieras. mundo y estoy aquí para todos. Muchas gracias.